Hola amigos y muy buenas noches a todos y bienvenidos a otro capítulo de la banqueta virtual. Como siempre, Kevin H. Pilgrim acompañado de mi estimadísima, queridísima, apreciadísima Vanessa Herrera, que nos va a decir a quién tenemos esta noche. Hola Vane, ¿cómo estás? Hola, mi querido Kevin. ¿Ahora qué te debo? ¿Qué querés? Bienvenidos todos a la banqueta. De verdad es un gusto tener el día de hoy a alguien que creo que conocemos bien. A Carlos Mendoza, es el secretario de CG Plan y nos trae muchísimas noticias el día de hoy. Jairo, buenas noches. Además, el que estuvo pidiendo al licenciado Mendoza, cuénteme, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vane? Hola, ¿qué tal, Kevin? No sé si se me escucha bien. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal, secretario? Muy buenas noches. Imagino que hoy ha sido, pero un día súper ajetreado, más de lo esperado. Qué alegre tenerlo por acá. Gracias por la invitación, Vanessa. Gracias, Kevin y Jairo, también por la iniciativa de proponer este encuentro. Estamos aquí para conversar con ustedes de lo que ustedes deseen. Pues nosotros estamos muy contentos de tenerlo por acá y de empezar a preguntarle. eh, Mucha gente no sabe, porque lo hemos platicado aquí varias veces, cuáles son las prioridades de CGPLAN para el desarrollo del país. Sí, gracias por la pregunta, porque nos hemos dado cuenta que cuando uno le pregunta a las personas qué entienden por CGPLAN, lo primero que nos identifican es con el tema de las becas, porque efectivamente CGPLAN, una de sus funciones es difundir las oportunidades de estudio en el extranjero que los países amigos ofrecen a los estudiantes guatemaltecos. Y también CGPLAN ha administrado por 24 años ya un fideicomiso de becas que son para estudios de pregrado y posgrado. Y eso pues es lo que más difusión ha tenido a lo largo de los años. Pero pues CGPLAN tiene una función mucho más importante porque es el órgano de planificación del Estado de Guatemala. De hecho, esta entrevista la aceptamos con mucha alegría porque el día de ayer cumplimos 70 años de existencia. Efectivamente, estamos de fiesta y este miércoles vamos a tener un evento en el Palacio Nacional para todas aquellas personas que deseen y puedan asistir. Vamos a tener un conversatorio a las 10 de la mañana sobre el tema de la planificación para el desarrollo, con un especial énfasis en la infraestructura pública. Vamos a tener de invitado al ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado. También habrá un experto internacional que se llama René Cortés, que es del Banco Interamericano de Desarrollo y que fue encargado de planificación en Colombia en algún momento de su carrera. Y vamos a tener también a Irene Flores, que es investigadora del CIEN y que ha estado trabajando el tema de la infraestructura vial. Y estará moderando el debate Enrique Maldonado, quien es nuestro subsecretario de Inversión Pública. Entonces, solo para terminar de responder esta pregunta introductoria, CGPLAN tiene en su actual estructura 4 grandes temas, que es el análisis estratégico, donde sobre todo estamos impulsando lo que es la prospectiva, porque la planificación tiene que hacerse en función del futuro, de escenarios futuros. Sin embargo, en Guatemala muchas veces hemos estado planificando en función de problemas del día de hoy y muchas veces incluso, aunque suene contradictorio, hemos estado planificando en función de problemas del pasado. Entonces, retrospectivamente. Entonces, estamos impulsando la planificación prospectiva y
en esa subsecretaría de análisis estratégico también se están liderando dos áreas muy importantes de esta nueva administración. Una, que es el Laboratorio de Innovación en Políticas Públicas, que es una forma nueva de abordar los problemas y de buscarle solución. Y el otro gran tema es el seguimiento y evaluación. La mayoría de proyectos, programas en Guatemala, lamentablemente, ni se les da seguimiento, ni mucho menos se evalúa ni su diseño, ni su ejecución, ni mucho menos su impacto. Entonces, esa es una área que estamos entrándole con bastante dedicación. Después tenemos la subsecretaría, que es una de las más importantes, que es propiamente la subsecretaría de Planificación y Programación. Allí se ven dos grandes temas, los planes operativos anuales, los planes operativos multianuales y los planes estratégicos institucionales de más de 500 instituciones del Estado, porque contamos a las 340 municipalidades, a todos los niveles del sistema de consejos de desarrollo, desde el municipal, departamental, regional, y contamos a todos los ministerios, secretarías y entidades autónomas, semiautónomas y descentralizadas, es decir, a todo el Estado. Y en esta subsecretaría de Planificación y Programación también tenemos esto otro por lo cual SEGEPLAN es muy conocido, al menos en el sector público, y es orientar metodológicamente, acompañar a los entes rectores, es decir, a los ministerios, cuando elaboran políticas públicas. Entonces, por ejemplo, ahorita se está discutiendo la política nacional de pueblos indígenas, que se está retomando, se está casi terminando la actualización de la política nacional de juventud, se promulgó hace poco la política de la primera infancia, se está terminando la política de turismo sostenible. Esa es toda un área muy importante que SEGEPLAN acompaña. No hacemos la política pública, sino acompañamos los procesos metodológicamente. Luego está la que yo diría que es ahorita la subsecretaría más importante, que es la subsecretaría de Inversión Pública. Ahí es donde se ven todos los temas de preinversión, la factibilidad de los proyectos y se ve propiamente la inversión pública, que es uno de los temas más difíciles para SEGEPLAN, es lo que más nos requiere tiempo, energía y muchas veces nos consume por las presiones políticas a las que son sometidos nuestros técnicos, que es la aprobación de proyectos de inversión, tanto de los ministerios como del sistema de consejos de desarrollo. Por SEGEPLAN pasan más de 7,000 proyectos al año en los cuales nosotros debemos dictaminar si el proyecto llena un mínimo de características, ¿verdad? De tener el terreno inscrito a nombre del Estado, tener un diseño de la obra que se va a realizar, que se hicieron los estudios de riesgo por, digamos, desastres naturales que puedan ocurrir en la zona, si tienen los avales de los demás entes rectores, de la Dirección de Caminos, de la CONRED, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente, dependiendo la naturaleza del proyecto. Esta diría yo que es la subsecretaría más importante porque aunque SEGEPLAN no maneja mucho dinero, nuestro presupuesto actualmente es de 140 millones de quetzales, pero dictaminamos sobre miles de millones de quetzales en obra pública, ¿verdad? Solo los consejos de desarrollo para el próximo año, si el presupuesto se aprueba en el Congreso, solo los consejos de desarrollo van a manejar más de 4,300 millones de quetzales en proyectos de infraestructura, educativos, etc.
Entonces, esa es la parte más importante en este momento, diría yo. Y la cuarta es lo que ya había mencionado, es la Subsecretaría de Alianzas Internacionales y Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y ahí pues se ve todo el tema de la cooperación internacional. SEGEPLAN tiene un rol importante, tanto en aprobar proyectos de cooperación no reembolsable, que son ayudas técnicas no reembolsables, donaciones que se dan al Estado, pero también tenemos un rol en la aprobación de préstamos. Y también pues manejamos todo el tema de las becas, ¿verdad? Que es por lo que somos más conocidos. Eso diría yo que son algunas de las funciones importantes de SEGEPLAN, pero luego, por ser una secretaría que maneja muchos temas, estamos en más de 300 mesas temáticas de trabajo, donde se discuten desde temas de cómo disminuir el desempleo, cómo atender a las personas con discapacidad, temas de pueblos indígenas, temas de gobiernos departamentales, etcétera. 300 mesas en las que participamos. También participamos en juntas directivas de empresas o entidades autónomas y descentralizadas, como el caso del INDE, que fue por lo que el día de hoy estuvimos ahí los de SEGEPLAN en tendencia en redes sociales, pues porque nos tocó denunciar cómo se utilizó a SEGEPLAN para cooptar a una de estas instituciones que es de las más importantes para el desarrollo del país, como es el INDE. Gracias, secretario. Y yo quisiera pues saltar tal vez a la siguiente pregunta. Yo sé que el tema ahorita en boca es el tema de la Red Q, ¿verdad? Y quisiera pues tal vez que lo vamos a abordar un poco más adelante. Creo que ahora es bastante importante el tema que usted nos está platicando. Y en línea con la descripción que usted nos daba de cuáles son las funciones que tiene SEGEPLAN, a mí me gustaría tal vez remontarnos a un poco de historia, no sé si usted tal vez la tuviera presente, pero ¿cómo surgió SEGEPLAN? ¿Qué es lo que pensó el presidente de aquel entonces o la institución que haya promovido la creación de SEGEPLAN? Mi pregunta es justamente sobre cómo surge, en qué contexto surge y si el objetivo de ese entonces continúa siendo el objetivo de hoy día de SEGEPLAN. Sí, muchas gracias por la pregunta, Jairo, porque justamente como les mencionaba que ayer y hoy, pues estamos celebrando exactamente el momento en el cual se fundó la SEGEPLAN. La SEGEPLAN nace como una secretaría para el Consejo de Planificación Económica que se fundó en el año 1954. Entonces muchos piensan que es una institución de la contrarrevolución, ¿verdad? Porque nace en el periodo de Castillo Armas. Pero lo que hemos estado investigando es que realmente las raíces de SEGEPLAN vienen del gobierno de Juan José Arévalo. ¿Por qué? Porque después de la revolución, ya cuando viene la primera elección en la cual Juan José Arévalo pues gana la presidencia, dada la situación de pobreza en la que se encontraba el país en ese momento, Juan José Arévalo le pidió al Banco Mundial un estudio para hacer un diagnóstico de la realidad nacional y a partir de ese diagnóstico hacer propuestas para el desarrollo del país. Entonces fue Juan José Arévalo el que pide esta cooperación y el Banco Mundial pues ensambla una misión de expertos que vienen al país y empiezan a hacer su investigación, pero esta investigación pues lleva algunos años, ¿verdad? Y de hecho ellos ya le entregan el famoso informe Britnell, que es el nombre del jefe de la misión, que era un profesor canadiense economista, por eso se llama así el informe. Y este era el informe del Banco del Fomento, ¿no? Sí, que ese es el nombre de pila del Banco Mundial, ¿verdad? El nombre corto es Banco Mundial. Y ese informe se le entrega
a Jacobo Arbenz, si no estoy mal, en el año 51 o 52. Y a partir de ese informe, entonces se empiezan a generar las propuestas. Ese informe viene con una serie de propuestas muy interesantes para el desarrollo del país. Y después, como ustedes saben, pues viene el derrocamiento de Arbenz. Y entonces es ya hasta en el gobierno de Arbenz, donde sí con un, diría yo, con un impulso dado por el gobierno de Estados Unidos, entonces se retoma ese informe y a partir de ese se hace el primer plan quinquenal de desarrollo económico del país, que era de 1955 al año 60. Pero en ese momento la secretaría era una secretaría que servía al gabinete económico, que era lo que se llamaba el Consejo de Planificación Económica. Y entonces se hacen planes quinquenales para el desarrollo del país y mucha de la infraestructura que todavía tenemos, de la que se planificó con visión de largo plazo, viene de esos años. Y después, lamentablemente, en el año 1997, con el gobierno de Álvaro Arzú, que buscaba minimizar el Estado, ¿verdad? Y la privatización, todo en la línea del consenso de Washington de esa época, a la Secretaría del Consejo de Planificación Nacional se le reduce a ser una Secretaría de la Presidencia. Y ese es el estatus que actualmente tiene SEGEPLAN. Es una Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Pero todavía seguimos viendo, como mencioné, no solo asuntos del Ejecutivo, sino de gobiernos locales y de parte del Estado, que no es ni gobierno local ni gobierno ejecutivo, sino que son empresas descentralizadas y consejos de desarrollo, que es otro ámbito, ¿verdad? Como ustedes saben, la Constitución del 85 le da al sistema de consejos de desarrollo la función de planificar desarrollo urbano, desarrollo rural y ordenamiento territorial. Entonces, en teoría, estos COCODES, COMUDES, CODEDES y COREDUR, hasta llegar al CONADUR, debería ser toda la estructura que viene planificando el desarrollo desde abajo hacia arriba. Pero bueno, no, en la realidad no funciona así. Pero ahí es donde nosotros jugamos un rol también de secretaría técnica del sistema de consejos de desarrollo. Muchas gracias. Y como usted decía, aunque está ahí un poco acaparando las preguntas, tal vez me remonto un poco más a este momento para hacer la siguiente pregunta, ¿verdad? Usted nos explicaba de que pues se espera que las instituciones funcionen de una manera, pero ya en la práctica es distinto. Y si tomamos en cuenta a SEGEPLAN, que es una institución que pues ya tiene los 70 años de estar funcionando, ¿diría usted que SEGEPLAN se ha utilizado para lo que es en este tiempo, verdad? ¿Sí se ha utilizado o no se ha utilizado? Y quiero atar esta pregunta con el contexto actual, ¿verdad? ¿Cómo encontró usted la Secretaría? Le vuelvo a hacer la misma pregunta, pero en el contexto actual, ¿la Secretaría se utilizó para lo que es? ¿Encontró usted que era utilizada para lo que fue creada? ¿O no fue así? Es una pregunta compleja, ¿verdad? Porque ahí estamos evaluando los resultados de varias administraciones de gobierno y como sabemos, pues hay administraciones que le dan un rol más preponderante al Estado y otras menos, y dependiendo un poco de ese énfasis de qué tanto Estado queremos, pues así es el rol de un ente de planificación. Yo diría que los resultados de largo plazo del país no son muy halagadores. Ustedes saben que el 21 de agosto publicamos en esta administración de gobierno la encuesta nacional de condiciones de vida, la ENCOVI, que se hizo en el año pasado, en el 2023.
y lamentablemente la ANCOVI reveló tasas de pobreza a nivel nacional del 56%. Esa tasa de pobreza es básicamente la misma tasa de pobreza de la primera ANCOVI que se hizo en el año 2000. Es decir, que en 24 años volvimos a tener el mismo nivel de pobreza de principios de este siglo. Entonces, si uno lo ve desapasionadamente y con cierto sentido crítico, pues uno diría que lo que el Estado ha estado haciendo durante estos 25 años, pues no ha dado resultados importantes en materia de desarrollo económico y social. Si tenemos 9 millones de personas en situación de pobreza. Y aquí usan... ¿Sí? Inclúyame. 56.1. Sí, hay alrededor de 9 millones de personas pobres. Aquí se utilizó el método de consumo, o sea, un número mínimo de calorías y de bienes y servicios, que es lo que define si uno es pobre o extremadamente pobre. Pero el punto es de que, pues, algo no ha funcionado bien, ¿verdad? Entonces, y ahí, pues, Segeplan tiene que ser bastante autocrítica para ver qué rol ha desempeñado en eso, aunque no sea una institución, como repito, que preste servicios directamente a la población, sino que Segeplan le presta servicios al resto de la institucionalidad pública para que el resto de la institucionalidad pública sea efectiva. Hay momentos donde Segeplan pues ha tenido más brillo. Yo diría que uno de esos fue cuando se logró consensuar el Plan Nacional de Desarrollo, el CATUM 2032, porque logró reenfocar esfuerzos en la planificación de largo plazo. El CATUM, como ustedes saben, se puso metas al año 2032 y fue un ejercicio que se hizo entre los años 2012, 2013, 2014. Lamentablemente, cuando se hizo el ejercicio del Plan CATUM, no teníamos censo todavía. Entonces, algunas de las hipótesis del CATUM, que por cierto algunas están bastante acertadas, pero no teníamos los instrumentos para poder hacer proyecciones más afinadas, ¿verdad? Sobre la población que podíamos esperar para este momento. Recordarán ustedes que cuando salió el censo del 2018, había mucha gente escéptica de que si ese censo estaba bien hecho porque se esperaba mayor población, pero en realidad las tasas de fertilidad, de natalidad, bajaron por un lado, y por el otro, una hipótesis que tenían las proyecciones de población previas al censo era de que lo que se denomina el saldo migratorio neto, o sea, cuando uno suma los que se van y les resta los que entran al país, que iba a tender a cero ese saldo migratorio. Y evidentemente no. O sea, lo que hemos visto en los últimos años ha sido una migración, si no constante, en algunos momentos creciente, hacia los Estados Unidos. Entonces, no solo cayeron las tasas de fecundidad, sino que la gente joven se fue del país. Entonces, pues la población que se contó era menos de la esperada. Entonces, ese tipo de datos demográficos son muy importantes para la planificación, porque no es lo mismo planificar para 20 millones que para 15 millones, o para una población joven o para una población envejecida. Sí, Vanessa. Hay planes de volver a hacer un censo, porque entre otras cosas, secretario, yo no fui censada, nunca vinieron a tocar, fui a que me censaran, o sea, fui una vez, como llegué antes del mediodía y me dijeron no, porque todos se van a almorzar. Llegué a la 1 de la tarde, me tuvieron sentada y me dijeron no, todavía no vienen. A las 2 de la tarde no me censaron.
me estuve ahí perdiendo toda la tarde y me dijeron, no, es que ya tienen que salir. Y además me dejaron un sello de que sí, mi casa había sido censada. Ya. Sí, digamos, en teoría un censo trata de abarcar a toda la población del país, pero en realidad, en la práctica eso es imposible, sobre todo en países como el nuestro, donde es difícil tener acceso a ciertas comunidades, poblaciones. Entonces, se acepta que en los ejercicios censales haya lo que ellos le denominan una omisión censal, o sea, se reconoce que hay un porcentaje de población a la que no se le pudo censar y a partir de la estimación de esa omisión, pues se corrigen los datos. Eso, digamos que es inevitable, se puede minimizar, pero pues es la mejor herramienta que tenemos hasta el momento y los mejores datos que tenemos. Y de hecho, CGPLAN, una de sus funciones que tenemos que tener lista para el mes de diciembre son los mapas de pobreza, donde vamos a combinar el censo de población 2018 con la ENCOBI 2023 para poder determinar o estimar, diría yo, cuáles son los porcentajes de pobreza a nivel municipal. Porque las encuestas, por su naturaleza, no pueden estimar a nivel municipal, pero ya combinándola con el censo, sí se puede hacer una buena estimación. Ese producto lo vamos a tener listo en diciembre de este año. Y respondiendo a la pregunta de Vanessa, efectivamente, ya en el INE ya se está empezando a preparar el próximo censo. La práctica habitual o la práctica recomendada por los estándares internacionales es que se haga un censo cada 10 años. Por lo tanto, el próximo debería ser en 2028. Sin embargo, entiendo que las personas en el INE reconocen que ya ahorita ya vamos un poco atrasados en la preparación. Entonces, posiblemente sea en el 2029 el próximo censo, pero la cuestión es que no se tarde tanto como ocurrió el año pasado, en el censo anterior, que debía haber sido en el 2012 y fue hasta en el 2018, o sea, se retrasó 6 años. Ok. Secretario, y yo tengo una pregunta regresando, gracias Vane, al tema de ENCOBI, ¿verdad? Que recuerdo muy bien, aquí tengo el libro en mi pantalla, de cuando salió el reporte o el estudio, y yo hacía un hilo acerca de unas apreciaciones que yo tenía y que a mi parecer tendrían que indignar a cualquiera que viera estos resultados, pero aún así hago esa autocrítica como sociedad de que no tenemos esa apreciación o bien tal vez no tenemos esa, no quiero decir capacidad porque no quiero utilizar esa palabra, pero no vemos la importancia de poder comprender o de poder analizar o de poder entender cómo estamos, ¿verdad? Y justamente creo que todos esos datos que han estado lanzando desde la Secretaría de Planificación justamente nos han estado ayudando para poder entendernos cómo estamos, ¿verdad? Como sociedad, cuál es el balance que como sociedad, o sea, y en este caso, por ejemplo, en la ENCOBI se apreciaba, o yo al menos apreciaba un balance económico, y teniendo los datos, por ejemplo, del 2023, que el gasto de alimentos que hacía en promedio una persona por año era de 6.500 quetzales. Yo hacía la división en 365 días, así tal vez un poco absurda, pero eso quedaba en alrededor de 18 quetzales diarios, ¿verdad? Entonces, regresaba al inicio de mi argumento en el que yo decía de que conocer los datos pues podrían indignar a cualquiera. Y hoy por hoy, pues, ¿quién o cómo podríamos, verdad? Es una pregunta tal vez un poco al interior. ¿Quién podría vivir con 18 quetzales al día, verdad? Y más importante aún, ¿hace cuánto tiempo nosotros como guatemaltecos no conocíamos cuáles son nuestras condiciones de vida, verdad? Yo hacía o concluía yo ese hilo, y tal vez me gustaría oír su apreciación al respecto. Yo concluía ese hilo de que hay sensaciones o hay percepciones, como lo pueden llegar a ser las cuotas, las bisacuotas,
que nos mantienen alejados de percibir que realmente somos una sociedad pobre, pero como tenemos acceso a ciertos lujos, ¿verdad? Como tenemos acceso a ciertos beneficios, no percibimos que realmente somos parte de ese 56%, ¿verdad? Porque pues todo va a la tarjeta, todo va a los préstamos. Entonces, me gustaría a mí saber cuáles son sus apreciaciones acerca de los resultados que brinda o que brindó en COVID. Sí, creo que es importante y nosotros vamos a sumarnos a un esfuerzo de varias instituciones en los próximos meses para hacer el esfuerzo pedagógico de explicar cómo se mide la pobreza, porque pues hay varios métodos para medir la pobreza. La ENCOBI nos permite medir por medio de dos métodos, uno basado en el consumo de los hogares y otro basado en el ingreso de los hogares, porque como ustedes saben, uno puede tener un ingreso monetario, pero puede complementar su consumo, por ejemplo, con la autoproducción de vegetales, proteína, ¿verdad? Teniendo, qué sé yo, gallinas o pollos o otro tipo de producción doméstica que nos permite complementar nuestro consumo de calorías, ¿verdad? Una milpa que no necesariamente es un ingreso monetario, porque lo que se logra cosechar de la milpa se utiliza para el autoconsumo a manera de tortillas, por ejemplo. Entonces, la ENCOBI tiene la facilidad que nos permite medir por ingreso o por consumo. Luego, recientemente el MIDES, que es el Ministerio de Desarrollo, ha hecho otra medición utilizando también la ENCOBI, pero es otro método que se llama índice de pobreza multidimensional. Ya están hechos los cálculos, están por publicarlo en las próximas semanas. Entiendo que en este mes de noviembre se va a publicar, y en la Junta Directiva del INE pues ya nos hicieron unos primeros adelantos, ¿verdad? Y ahí pues ya se ven otras dimensiones, por ejemplo, acceso a servicios básicos en el hogar, que es parecido al método de necesidades básicas insatisfechas, que ese es otro documento que publicó la CEGEPLAN, que ese documento se había hecho en la CEGEPLAN durante la administración anterior usando datos censales, pero como el presidente anterior decía que el censo no servía para nada, entonces no publicaron ese informe. Y fue hasta ahora que nosotros llegamos a la administración que lo publicamos, porque es un informe muy valioso. El método de necesidades básicas insatisfechas pues también mide, por ejemplo, si las casas tienen suelo de tierra o suelo de cemento, de qué están hechas las paredes, los techos, si hay acceso a servicios de agua, drenajes, sanitario, letrina, nivel de escolaridad del jefe o jefa del hogar, etcétera. Y este otro, que es el índice de pobreza multidimensional, también tiene, como su nombre lo indica, varias dimensiones, donde se incluye educación, salud, vivienda. Ahorita no recuerdo los otros tres, pero son medidas complementarias de pobreza. Entonces nos ayudan a tener una imagen más completa de la situación, y un poco en la línea de lo que creo que Jairo pues apreciaba de CEGEPLAN, nos ayuda a tener más datos que nos permiten leer de manera más completa la situación y hacer mejores análisis, porque muchas veces hay personas que piensan que Guatemala es un país sobrediagnosticado, y pues yo siempre digo que no es así, porque si entendiéramos bien los problemas, tal vez ya los habríamos solucionado o habríamos encontrado formas de solucionarlos más rápido. Pero en realidad en Guatemala no hay una cultura estadística, no hay una apreciación por los datos, por la evidencia científica, y eso hace más difícil todo.
Entonces, este año particularmente es un año de muchos datos que nos van a ayudar a esta nueva administración de gobierno, primero tener una línea base, porque ahora nosotros podemos decir que recibimos la situación de pobreza en 56% de la población. Y en la población indígena, por ejemplo, ese porcentaje sube arriba de 70% de pobreza. Entonces, ¿cómo vamos a entregar el gobierno dentro de 3 años y 3 meses? O sea, ¿cuál va a ser la tasa de pobreza con la que se va a entregar la administración? Entonces, ahí por supuesto habría que hacer otra ENCOBI, otra medición en su momento para ver esa diferencia, pero ya nos ayuda a ponernos metas, ¿verdad? En el caso de México, por ejemplo, el gobierno de AMLO logró disminuir en 10 puntos de tasa la pobreza durante 6 años con sus programas sociales y otro tipo de intervenciones. Entonces, ¿cuál es la meta que esta administración de gobierno se propone, ¿verdad?, en términos de disminuir la pobreza en los próximos 3 años? Para eso tiene que haber una serie de medidas, ¿verdad? Porque tenemos que ser ambiciosos con esas metas de desarrollo, pero siendo realistas, ¿verdad? No proponernos una meta que nos va a frustrar al final porque es una meta imposible de cumplir, como que dijéramos, pues erradicar la pobreza en el país. Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Son 9 millones de personas pobres. Pero si un país como México en 6 años logró disminuir 10 puntos de tasa, pues no sé, o sea, podríamos por lo menos intentar disminuir 2 puntos de tasa cada año, 6 puntos de tasa para terminar con 50% de pobreza. Sí, seguirán habiendo pobres porque ya para ese momento tal vez seamos 20 millones y quiere decir que van a haber 10 millones de pobres, pero podrían haber sido muchos más. Entonces, todo esto, los datos nos ayuda a tomar decisiones hoy y a planificar en función de escenarios a futuro. Gracias, secretario. Correcto. Dale, perdón, Jairo. Dale. Dale, gracias, ahora ya estás. Que cuál consideraba él, pero me gustaría tal vez desde un punto de vista personal, no en la investidura del secretario, sino desde un punto de vista personal, ¿cuál cree usted que es cuál es para usted la importancia de los datos? ¿Cómo lo describiría? Sí, a nivel personal, profesional, pues yo siempre he sido, por decirlo así, un activista del tema de acceso a datos, ¿verdad? Por eso todo este tema de los datos abiertos, soy muy entusiasta porque pues todos generamos datos, sector público, sector privado, y esos datos pues están ahí disponibles para darles valor agregado, para hacer análisis, para convertir el dato en información útil para la toma de decisiones. Profesionalmente, pues yo he dedicado muchos años de mi carrera a estudiar el fenómeno de la violencia, específicamente la violencia homicida. Y pues el tratamiento de los datos de homicidios que tenemos en Guatemala a partir de las estadísticas vitales, de los certificados de defunción que procesa el INE o de los homicidios que reporta la Policía Nacional Civil o de las necropsias que reporta el INACIF, que son 3 fuentes diferentes. Por ejemplo, se puede llegar a concluir si la violencia está subiendo o está bajando o está estancado el nivel de violencia. En esta administración de gobierno se ha mantenido la tendencia a la baja. Creo que ahorita, pues ahora ya no me da tiempo de revisar todos los días estos datos, pero creo que ya llegamos a 15 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y en el año 2009,
que fue el año de mayor violencia en Guatemala, teníamos una tasa arriba de 46 por 100,000. O sea, teníamos 3 veces la violencia de hoy. Entonces, los datos nos permiten hacer este tipo de afirmaciones de manera contundente porque no es una simple percepción de si hay más o menos violencia, a lo mejor porque yo tuve un episodio de violencia que me afectó personalmente o a una amistad o a un familiar, sino es el dato agregado de toda la población. Claro que hay subregistros, hay que saber la calidad del dato, la calidad de las fuentes, pero dándole el tratamiento adecuado a los datos, se les puede convertir en información útil para la toma de decisiones, tanto gubernamental como privada. Entonces, yo soy de los que piensa que los datos son esas nuevas vetas de oro, ¿verdad? Ahora, la riqueza está en saber aprovechar los datos que genera la humanidad, las máquinas, los procesos, y a partir de eso hacer innovaciones, emprendimientos, políticas públicas. Entonces, en ese caso, el dato es una materia prima muy importante para los académicos, los estudiosos, los periodistas, los que hacen y diseñan política pública. Es fundamental, ¿verdad? Entonces, esa es mi postura personal y por eso, pues en esta administración de gobierno soy de los que más impulsa el que pues la política pública tiene que estar basada en evidencia. Y esa evidencia es la que nos generan los datos y entre más datos tengamos, más y mejores decisiones podremos tomar. Muchísimas gracias. Vamos a ir con los mensajes porque si no se nos van a juntar y ya se nos enoja el público. David pregunta, una pregunta estúpida, ¿qué es la CGPLAN? David, ya nos debes un buen, veniste tarde, fue lo primero de que hablamos sobre qué es la CGPLAN. Échale otra vistita, así hacemos más preguntas. Osvaldo Herrera, primo, ¿qué respuesta tiene para aquellos que los acusan de no estar ejecutando igual que los anteriores? ¿Qué? ¿No están robando suficiente? Digo, no, perdón, se me salió. Pero, ¿qué le respondemos a Osvaldo, secretario? Sí, los niveles de ejecución a nivel general, según un análisis que nos presentó el ministro de Finanzas en el último gabinete, eran superiores a los de gobiernos anteriores en su primer año de gobierno. Porque todos los gobiernos en su primer año tienen alguna dificultad para ejecutar porque son nuevos funcionarios que están tomando las riendas de las instituciones y sobre todo en el año 2015, que yo también recordarán todas las manifestaciones del 2015 contra la corrupción. Precisamente el gobierno de Jimmy Morales en 2016 tuvo fuertes restricciones para ejecutar, porque todo el mundo tenía miedo de ejecutar, ¿verdad? Estaba un ambiente donde se pensaba que cualquier error iban a ser acusados de corruptos y se le puso un freno a la ejecución de la inversión pública. En este caso, sobre todo hemos tenido dificultad con el principal ejecutor de obra, que es el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. Pero ahí es digamos, entendible, ¿verdad? Porque encontraron 1,400 contratos con problemas. Y eso generó una gran dificultad para la ejecución de la obra pública. En el sistema de consejos de desarrollo no hemos tenido tan mala ejecución, excepto ahorita en los fondos ordinarios que se aprobaron con la ampliación presupuestaria, porque ya fue una ampliación
presupuestaria de último momento. Entonces quedaron muy pocos días, todavía están aprobando proyectos para ser ejecutados. Entonces hay que diferenciar qué ministerio, si es en consejos de desarrollo, si es en las municipalidades, pero en términos generales no está tan baja como ha estado en el primer año de otras administraciones. Ahora, eso no es excusa, porque a todos nos conviene que haya más ejecución. Lo que pasa es que también al combinar transparencia, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción, pues ahí inevitablemente se frena la ejecución porque hay muchas obras, sobre todo en consejos de desarrollo, que ya están planificadas de que un porcentaje de ese dinero va a la corrupción. Entonces, cuando se frena la corrupción o se está peleando contra la corrupción, se frenan ciertos proyectos que son de mala calidad o se descubre que hubo un desfalco o un fraude. Entonces, eso frena. En el caso del INDE, por ejemplo, que ahí me toca a mí ir a la junta directiva, el último dato era también como de unos 600 millones de quetzales que están judicializados porque las empresas no cumplieron con su contrato. Entonces eso baja la ejecución del INDE, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso es muy normal en todos los gobiernos, que no se cumpla con la obra. Hay miles. Empecemos por el Nahualate que se pagó y mire que por ahí alguien me amenazó y me dijo, pero no ves que pusimos algo para que no se caiga, si nada más que lo que pusieron para que no se caiga está fuera de donde está el puente. O sea, entre otras cosas. Vamos con la siguiente pregunta y sería la de Daniel Pacheco. Dice, saludos, banqueta virtual. Los que estamos lejos apreciamos estos espacios de información. Muchísimas gracias para ustedes, es Daniel. Evelyn, hablando de gente que está afuera, saludos amigos de la banqueta. Encontré el tema tarde, pero me uno a ver de qué hablan de la CG Plan, Evelyn. Víctor Andrés Ventura dice, Guatemala no es un país sobreanalizado, es un país sobresaqueado. Pues, ¿para qué decimos que no? Sí. Cosme Fulanito, uno de nuestros favoritos. Interesante tema, pero siento que es mucha palabrería. No entiendo cómo eso me ayuda a mí y lo digo con todo mi respeto, Carlos. Sí, o sea, hay unos temas que digamos, no pretenden, digamos, ayudar al individuo como tal, sino ayudar a que el Estado funcione mejor, ¿verdad? No pretendemos que este tipo de charlas que son informativas, generales sobre el rol de una institución específica, pues llenen las expectativas de todas las personas que nos están escuchando o viendo, ¿verdad? Pero sí es importante que sepan que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia no entrega bienes y servicios directamente a la población, sino que es una entidad de asesoría técnica para el resto de las instituciones que sí entregan bienes y servicios a la población. Por eso mencionaba que tal vez nos reconocen más por lo de las becas, porque ese es el servicio más directo que nosotros sí tenemos con estudiantes, ¿verdad? Que andan buscando oportunidades de estudio. Entonces, si lo que el amigo quiere es algo que les sirva, pues tal vez si es estudiante puede entrar al sitio de becas de la CG Plan, que lo acabamos de renovar, y es un sitio amigable donde va a poder encontrar información sobre todos los programas de becas que se ofrecen al país. Y eso creo que puede ser de mucha utilidad para varias de las personas que nos están prestando su atención. Correcto. El Arqui dice, estamos jodidos al Arqui, estamos jodidos entonces y las 13 familias seguirán mandando su finca, mientras esos 10 millones lloran sangre. Triste mi país, gente. Eso ha sido siempre.
hay que recordar que hemos caído en índices de pobreza por este tipo de cosas. Carlos. Bueno, aquí es donde todos jugamos un rol, ¿verdad? Porque pues una administración de gobierno que asume pues su responsabilidad histórica no puede pues cambiar las cosas de la noche a la mañana, sobre todo si pensamos en los últimos 20 años de administradores públicos que han, como dijo un comentarista, saqueado al Estado, ¿verdad? Entonces estamos en un proceso de recuperar la institucionalidad pública para que sirva a los ciudadanos. Y eso lleva un proceso, no es de la noche a la mañana. Y esto no es excusa, es una realidad. O sea, primero hay que asumir el control de las instituciones y en ese sentido, pues el caso que se presentó hoy, ¿verdad? Cualquiera podría decir, mire, ¿por qué hasta casi 10 meses después de que asumieron surgió este caso? ¿Verdad? En la CGPLAN encontramos muchas anomalías, pero no en todas había alguien que estuviera dispuesto a denunciar, ¿verdad? A dar su testimonio. Hubo muchos abusos de la autoridad anterior, por ejemplo, con el uso de los vehículos de la CGPLAN, la gasolina de la CGPLAN, pero pues lamentablemente ninguno de los pilotos quiere dar su testimonio porque tienen miedo de que les pueda pasar alguna represalia. No se encontraron las bitácoras, digamos, de los viajes y todo lo que serviría para probar que hubo un abuso realmente descarado del uso de los recursos públicos en términos de vehículos, gasolina. Se permitían prácticas de compras. Como les digo, CGPLAN es una institución relativamente pequeña, 140 millones de presupuesto anual, pero encontramos de que no compraban papel higiénico y jabón de baño de manera oportuna, sino que dejaban que se escaseara y la gente haciendo cooperacha para comprar papel higiénico y jabón en la institución. Y cuando vimos qué pasa aquí, pues dejaban que ocurriera eso para hacer una compra directa a proveedores de mala reputación, ¿verdad? Ese proveedor ni siquiera tenía una oficina en la dirección que decía. Nos fueron a tirar el papel higiénico ahí el último día, intentando de que se los pagáramos. Y ese era robo que permitía la administración anterior a los que estaban encargados de las compras en ese momento. A esos los cambiamos, pusimos una nueva administración donde tenemos 4 administradoras muy buenas en finanzas, en compras, en recursos humanos, administración general, que son 4 mujeres que tienen experiencia en otras instituciones públicas en el pasado, y ellas 4 nos han ayudado a levantar CGPLAN desde el punto de vista administrativo, pero eso ha costado meses, ¿verdad? Luego, casos de corrupción en las delegaciones, donde delegados condicionaban la aprobación de un proyecto a un alcalde si contrataban a la empresa vinculada con el delegado, por ejemplo, pero los alcaldes no se animaron a denunciar. Sí nos lo dijeron a nosotros y con base a esa información fuimos cambiando varios delegados, pero eso también llevó meses, porque primero había que ganarse la confianza de los alcaldes para que ellos llegaran y nos dijeran, mira, esto está pasando. Yo no puedo denunciar porque si no me autoincrimino, porque en muchos casos ellos reconocían que habían pagado la mordida, ¿sí? Pero entonces todo eso lleva a un proceso que no es de la noche a la mañana. Y entonces ahora ya tenemos equipos más confiables, más enfocados en su trabajo técnico y nosotros dándoles el respaldo político para que, sobre todo en los departamentos, los delegados y los especialistas en inversión no sean fácil presa de las presiones de alcaldes, diputados distritales
o incluso de los gobernadores, que ahora que tenemos nuevos gobernadores, la mayoría de ellos pues son personas correctas que no se prestan a ese juego político de los alcaldes y de los diputados. Pero pues sí, todo lleva un proceso y lo importante es que a veces pequeños cambios que tal vez ahorita no son perceptibles, en el largo plazo nos llevan a una trayectoria distinta y nos van a dar resultados distintos. Lo que pasa es que hay que tener un poco de paciencia. Yo sé que eso es difícil pedirlo en estas circunstancias, pero pues es lo que corresponde, dado que pues no se trata esto de una revolución, ¿verdad? Que de la noche a la mañana cambia todas las condiciones estructurales del país, sino que es un proceso de reforma incremental, ¿verdad? De poco a poco. Vamos a leer rapidito porque nos surge también saber, ya estamos sobre el tiempo, y nos surge saber sobre los datos abiertos, cómo la gente puede acceder, etcétera. Vamos a ver, LBDL dice, hola, importante SG-Plan, lástima que ha estado al mando de gente sin escrúpulos. Exacto. Carol dice, ¿cómo hacen el nombramiento de la representación de SG-Plan en INAP? Sí, en INAP tenemos una silla también que tiene su titular y su suplente. Y ahí tenemos de titular al subsecretario Hugo Alan García, que es el subsecretario de Análisis Estratégico, con mucha... es el más joven de los subsecretarios, pero con una carrera bastante extensa ya en el servicio público, en el Ministerio de Finanzas, en el Instituto Nacional de Estadística, y él es el que nos representa en el INAP. Y tenemos como suplente en el INAP a Alessandro Meca. Él es un 011 que trabaja directamente en el despacho como asesor técnico, y lo pusimos ahí porque Alessandro, su anterior trabajo era en el INAP, precisamente. Entonces conoce bastante bien al INAP y tiene pues fantásticas ideas que consideramos son un aporte a la discusión del instituto. Respecto al tema de datos abiertos, les estaba poniendo aquí en el chat y ya veo que lo ponen ahí en la franja. Es la dirección datos.cgplan.gov.gt, y cuando ustedes van ahí pueden entrar directamente a donde dice datos disponibles y van a encontrar por el momento 39 conjuntos de datos donde pueden descargar en formato abierto, que es el CSV, ranking municipal, o también en formato para Excel o este tipo de hojas de cálculos, ranking municipal de varios años disponible, que es uno de los productos principales de SG-Plan. Ya estamos rediseñando el ranking municipal que esperaríamos publicar el próximo año. Están los datos de NBI que les mencionaba, no solo por nivel departamental y municipal, sino que incluso a nivel del lugar poblado. Esto quiere decir finca, caserío, aldea. También tenemos los mapas de pobreza que se hicieron con el censo 2002, que son los que vamos a actualizar ahora en diciembre con el censo 2018. Y tenemos algunos datos sobre temas de cooperación internacional, beneficiarios del fideicomiso de becas que administra SG-Plan, y por lo que veo están los NBIs del 2018 y del 2002, de los dos censos últimos, y uno muy importante, datos de inversión pública y proyectos de cooperación, desembolsos, y de opinión técnica, que es lo que les mencionaba, que SG-Plan
da opinión técnica sobre tanto cooperación, proyectos de inversión y préstamos. Esos son los conjuntos de datos que hay por el momento, pero como seguimos generando y hay que convertirlos en formato abierto, entonces paulatinamente vamos a ir agregando más conjuntos de datos. Correcto. Solo para que no diga Cosme que no lo pasamos al aire, Miguel Herrera, que no es primo, dice que los datos sirven de poco si no saben comunicarlos. Creo que también estamos haciendo mucho berrinches y no es las cosas como yo las quiero, y entonces no le pongo atención y nada se está haciendo. Creo que también hay que ser un poco más abiertos porque no es por el bien del gobierno, que el gobierno básicamente como ciudadano nos vale, pero es quien está rigiéndonos y debemos enterarnos de las cosas que están haciendo, o perdemos oportunidades, como por ejemplo el decir, solo por un ejemplo, el decir que no se pueden optar a las casas nuevas porque hay que ganar millones para hacer, no señores, quien lo ha dicho los está confundiendo y el problema no es él es millonario y has recibido coimas de un montón de cosas para tener lo que tiene. Ustedes no, ustedes trabajan. Entonces, hay que poner atención y no seguir porque los datos son que a partir de menos de y no más de, como se está diciendo. Y dice Remaldito Robo que tiene, dice, pues a mi gusto y agradezco su respuesta, Carlos, al punto y sin adornos inútiles y babosadas que le ponen muchos politiqueros. Remalditos, robo que tiene nombre y apellido, ojalá que sí logren llevar eso a cabo, porque con el ente encargado de la persecución penal estamos mal. Te lo traduzco, estamos mal. Dice Alejandro, cuando sale el nuevo ranking de la gestión municipal, ¿habrá cambio en la metodología? Sí, habrá algunos cambios en la metodología. Esperamos que sea para el próximo año. Creemos que algo importante es clasificar a los municipios por tamaño, ¿verdad? No podemos comparar San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Ciudad de Guatemala con municipios pequeños, ¿verdad? Como Santa María Visitación o cualquier otro municipio de menos de 20,000 habitantes. Y pues hay algunas entidades que nos piden que agreguemos algo para medir mejor cómo es el desempeño de los municipios, por ejemplo, en temas medioambientales. Entonces sí estamos revisando la metodología y tomo la palabra del quien decía que los datos valen poco si no se saben comunicar, y precisamente algo que estamos revisando es cómo se van a comunicar los datos del ranking municipal, porque muchas veces se comunican de una manera en que los alcaldes mismos no saben qué es lo que cómo se les está midiendo, ¿verdad? Y no les da la retroalimentación que queremos que les dé el ranking municipal, ¿verdad? No es solamente para premiar al mejor municipio, sino es para ayudarles, darles herramientas para que ellos mejoren la administración a nivel local. Entonces, sí estamos en eso, así que va a ser el próximo año que saquemos la nueva edición de ese ranking. Tengo otro par de mensajes, Kevin, pero ya estamos a tiempo. Claro, es un día bastante difícil para el secretario y creo que... Sí, vamos a dejar ahí un par de comentarios en el tintero, pero igual les agradecemos bastante. Como ya Vanessa lo indicó, pues es también por respeto al tiempo de nuestro invitado. ¿Vale? Muchísimas gracias, Carlos. Esta es su casa. Cuando usted quiera comunicar algo, estamos totalmente a la orden. Y gracias a su equipo, le mandamos saludos a María José. Gracias, Jairo, por acompañarnos esta noche y por las preguntas que le hiciste al secretario. Muchas gracias. Solo quisiera tal vez agregar a usted, secretario,
Y tal vez quisiera agregar un poco algo anecdotario completamente fuera del tema, y es que hace unos meses yo me topé por un blog por ahí y yo miraba una tendencia de que cada 100 años aproximadamente se linchaba algún político relevante, ¿verdad? En 1820 creo que fue a Cirilo Flores, 1920 pasó lo de tiren a otro toro. ¿Qué piensa usted? ¿Será que la tendencia se va a repetir porque ya se cumplió el ciclo de los 100 años? ¿Qué podemos esperar? Bueno, Jairo tocó ahí un tema en el que yo soy especialista, ¿verdad? Es el tema de la violencia colectiva en forma de linchamientos. Y efectivamente, el caso ese de Cirilo Flores, linchado frente a la Catedral de Quetzaltenango, siempre me ha impresionado. Y el caso de los linchamientos, cuando se derrocó a Estrada Cabrera en plena ciudad de Guatemala, es impresionante también cuando uno lee esas narrativas. Pues no sé, esto ya estamos 100 años después. Sí, los linchamientos tienen mucho que ver con agravios, ¿verdad? Que la gente los siente muy fuerte como un agravio colectivo, ¿verdad? Y tratan de expresarse muchas veces, son una violencia expresiva, ¿verdad? Entonces, pues no hay que dejar que esa frustración llegue a esos niveles de violencia, sino que tenemos que responder de manera efectiva y responsable, pues todos los que tenemos la responsabilidad y el privilegio, diría yo también, de servir al resto de la población. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Mañana los esperamos a las 8. Vamos a tener a un ícono de la prensa, señores. Nuevamente, muchísimas gracias, Carlos. Estamos encantados de haberle tenido por acá y tener tanta información de primera mano, también explicada. Mil gracias. Kevin. Pues nada, agradecer nuevamente al invitado, al estimadísimo Jairo. Muchas gracias. Y a todos. Matarte quiere, mano, matarte quiere. Como ya lo dijo Vane, nos vemos mañana. Y yo no me voy a dejar. Nos vemos mañana a las 8 en otro episodio de La Banqueta Virtual. Ajá, y otra cosa, antes de que se me olvide, perdón, no olviden darle like y suscribirse en YouTube. Ahora sí,